Empezamos en 1 minuto aproximadamente. ¿Alguna consulta sobre los recuperatorios? Recuerden que termina 21:30, que tienen que entregarlo antes de esa hora para que no se les cierre el parcial. ¿El inicio, profe, a las 20? El inicio es a las 20, Gracias. de 20 a 21:30. A las 20 se activa y a las 21:30 se cierra. Gracias. Bien, de nada. Profe, en ese Meet que decía usted, ¿en dónde estaría el link de ese Meet? Entras a parciales, Sí. exámenes parciales, y entras a recuperatorios 1 y 2, y allí está el enlace de Meet. Capaz que, no sé, yo acabo de entrar y no lo veo. Dice Meet 2 puntos y falta el link, digamos, ahí al lado. Está todavía oculto para el turno tarde, me parece. Ahí está. Lo que rendimos, profe, también ahora el recuperatorio, no se tiene en cuenta la asistencia del día de hoy ni los equillos de hoy, ¿cierto? Y no, porque no creo que se puedan dividir y hacer las dos cosas. Es verdad. Digo yo, no sé. Si ustedes pueden, avísenme. Que avisen que yo quiero. Ah, bueno. Sería fantástico, ¿no? Bueno. Voy a empezar a compartir. Perdón, me había olvidado de una cosa. Hoy, lamentablemente, no vamos a admitir gente que no tenga la cuenta de la UNC, ¿no? Ay, no sé por qué demora tanto grabando. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, presentamos desde el principio. Bueno, ¿se escucha y se ve bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Hoy empezamos ya con el siglo XX, primera parte, con los temas de arquitectura. Hoy vamos a presentar lo que nosotros llamamos el tipo residencial. En primer lugar, debiéramos tener una idea de todo lo que ustedes han aprendido en Historia 2, que corresponde a los finales de aquel siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Todo esto que está pasando en el mundo nos va a influir a nosotros, porque ya vamos a dejar de ser en alguna manera un país periférico para subirnos a ese tren de lo llamado contemporáneo, ¿no? Es decir, ya vamos a estar inmersos en una realidad mucho más vasta y mucho más compleja. Nosotros vamos a plantear en nuestra realidad latinoamericana, por un lado, lo que nosotros tenemos como modelo, como antecedente y como además que sucede absolutamente en el mismo tiempo, una línea que le vamos a llamar de la vanguardia,
Y otra línea que va a ser la de la tradición y que vamos a ver al final también de esta primera presentación y que la vamos a ver fundamentalmente en la vivienda. Los antecedentes que nosotros tenemos surgen en el mundo cuando se produce un quiebre de lo que son aquellas líneas fundamentalmente artísticas como el Art Nouveau, lo que es la secesión vienesa, el Jugendstil, todas Arts and Craft, el modernismo catalán, que están, digamos, pisando los finales del siglo XIX y en los inicios del XX. Y eso se va a ver muy particularmente en Europa en general. También va a pasar a lo que es América y lo que nosotros llamamos Estados Unidos fundamentalmente. Pero también vamos a ver cómo a partir del año 1925, es como una fecha particular en la que de alguna manera se quiebran esas líneas que se estaban trabajando en arquitectura y en el arte, y que va a producirse a partir de un hecho que es una especie de piedra fundamental, que es en París se realiza la Exposición Internacional de Artes Decorativas en 1925. Esto es lo que va a provocar, digamos, un poco los primeros inicios de lo que después vamos a llamar movimiento moderno. Ese movimiento moderno que la clase pasada vimos que también tocaba todo lo que era lo urbano y que hoy vamos a ver cómo eso nos lleva a lo arquitectónico. Este movimiento moderno que se da en las primeras décadas del siglo XX son toda una serie de manifestaciones que implican el momento de las vanguardias para nosotros. Y que aquí vemos a algunos de los principales autores, desde Mies, Le Corbusier, Aalto, Gropius, etcétera, y que van a surgir también, por ejemplo, de un lugar particular, como ustedes conocen, de la Bauhaus, que va a ser una escuela de diseño. Y eso también se va a trasladar a Estados Unidos, hasta en las manifestaciones como más contemporáneas, como estos rascacielos, en los que se va a ver una manifestación como esto del Art Deco. El Art Deco, entonces, para nosotros considera una especie de piedra fundamental de este movimiento de la vanguardia. Si empezamos a ver los ejemplos que nosotros tenemos en Latinoamérica, vamos a tomar como un caso muy particular, muy emblemático y muy importante al edificio Cábana. Es un edificio que se realiza en Buenos Aires en 1936 y que va a tener la autoría de un grupo muy importante de arquitectos, Sánchez, Lagos y de la Torre, que van a construir esta especie de rascacielos que va a tener unos 100 metros de altura y que nos va a permitir ver cómo los avances nos van a ir llegando también hasta lo que nosotros podemos llegar a llamar las periferias de este mundo. Fíjense que estamos en un periodo de entreguerras nosotros, es decir, cuando en la clase pasada decíamos que a nosotros no nos llegaban los conflictos bélicos, digamos, como in situ, sino que obviamente los vivíamos, pero un poco a la distancia. En este caso particular, este edificio va a tener una localización en el centro de Buenos Aires, en un lote particular, de una forma aproximadamente triangular, y en la que se va a manifestar, fíjense cómo lo que nosotros podemos ver en la planta, como una especie de planta simétrica, ¿no es cierto? Todavía de alguna manera atándonos a aquella concepción académica, ¿no? de conformación de la arquitectura para proyectarla. Este edificio que va a tener una cantidad de departamentos cercana a los 30, pero que va a tener además una mixtura de funciones, ya que vamos a tener en la planta baja, como vemos aquí en el gráfico de abajo a la izquierda, ingresos y todo esto que tenemos alrededor sobre las fachadas, digamos, que dan a las calles,
van a ser locales comerciales, o algunos van a ser oficinas de la gente que vive en el edificio, etc. Es decir, eso va a tener otro tipo de uso que no es el residencial propiamente dicho. Y en las plantas superiores vamos a ir teniendo una infinidad de variedad en los departamentos, ya que estos departamentos, que además son para una clase social alta, nos van a ir definiendo cómo cada una de las familias de alguna manera iba queriendo su lugar de residencia. Es decir, no van a ser departamentos absolutamente iguales, sino que cada uno va a tener sus particularidades. Vemos aquí en el centro, sí, el núcleo de circulación, eso sí va a ser también importante para la conformación de este edificio. Y aquí vemos un poco lo que es lo que es la vista y esta perspectiva, cómo es el lenguaje exterior de este edificio. Aquí es cuando nosotros decimos que estamos todavía en una especie de Art Deco, porque hay una idea de tener inclusive hasta un eje central, ¿no es cierto?, de composición, un eje de simetría bilateral, vertical, y además cada uno de los distintos niveles van a ir subiendo, digamos, como a ambos lados de la misma manera. Se van a ir produciendo especies como de aterrazamientos, que eso es una particularidad que tiene en lo formal el Art Deco. Eso también nos va a llevar, fíjense, a lo que son todavía algunas líneas que nos van a ir marcando, es decir, esto no podemos llamar que son órdenes, ¿no es cierto? Pero sí van a tener un poco una influencia de esa impronta que todavía nos queda de aquella arquitectura academicista, y por eso decimos que esto es un poco el punto de inflexión. En donde se va a manifestar también el lenguaje del Art Deco. Fíjense en los interiores de estos halls en planta baja, en donde vamos a ver lo que naturalmente se empezó a usar en el Art Deco, que son materiales que nos llevan más a lo que es el reflejo de esos materiales y el juego con la luz. Los mármoles, por ejemplo, distintos mármoles que se van a utilizar en colores ocres, naturales o colores oscuros, y además todo lo que puede ser el tema de la iluminación, que es algo muy particular del Art Deco, que está incorporado a la arquitectura y que hace que todo ese juego de reflejos nos provoque una sensación particular. Inclusive la utilización de un material como es el acero. Normalmente, por eso se trata de superficies brillantes, o mates, digamos, pero en general no son superficies opacas. Aquí vemos la impronta, la ubicación del edificio, fíjense la importancia cercana a lo que es el Río de la Plata, y cómo este edificio se alza en este ángulo que está frente a lo que es la Plaza San Martín en Buenos Aires, y que a la vez pareciera, por un lado, nosotros habíamos visto la fachada, esta fachada que habíamos visto como que parecía un edificio prácticamente entre medianeras, pero cuando nosotros vemos la volumetría, cómo se expresa este edificio al exterior, vemos que tiene como una especie de proa de un barco, ¿sí?, relacionado un poco con esta actividad portuaria, y además con ciertas líneas que también nos va a dar el movimiento moderno en este lenguaje. Como también el uso de tecnología, vamos a hablar que este edificio está realizado en hormigón armado, y que también vamos a tener una serie de adelantos, por eso va a ser un edificio muy adelantado para su época, en las que vamos a tener ascensores que van a llevar a distintos niveles, vamos a tener aire acondicionado, vamos a tener también lo que son estas terrazas que ustedes pueden ir viendo en determinados niveles, ¿sí?, que van a pertenecer a algunos de estos departamentos que se manifiestan acá. También vamos a tener gimnasio, piletas, lavaderos comunes, etcétera, ¿no? Es decir, realmente un edificio de unos 110 metros de altura que se convierte en un emblema para esta ciudad de Buenos Aires.
Otro de los casos que ahora sí nos trasladamos bien al norte, digamos, en el otro extremo de nuestra Latinoamérica, en México, en el barrio San Ángel, el arquitecto Juan O'Gorman, que es también autor de la biblioteca, que lo vamos a ver también de la ciudad universitaria que vimos en la clase pasada, propone la solución a esta vivienda, que también de alguna manera es una vivienda que tiene dos actividades conjuntas. Es casa y a la vez taller. ¿De quién? De estos artistas, perdón, que son Diego Rivera y Frida Kahlo. Artistas muy particulares, artistas de vanguardia, pero además asociados a líneas políticas también que van a estar asociados con el socialismo, el comunismo, y que eso también va a relacionarlos con personajes políticos europeos. No sé si habrán visto la película Frida. En este caso en particular, vamos a ver la localización en un lote de estas dos viviendas que cada una es casa y taller, ¿sí? Vamos a tener lo que es la casa roja, ¿no es cierto?, que es la de Diego Rivera, y la casa azul, que es la de Frida. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es decir, acá ya sí nos hemos olvidado absolutamente del academicismo o de cualquiera de esas otras líneas arquitectónicas o artísticas que de las que habíamos hablado hace un rato. Vamos a ver, en este caso, los volúmenes arquitectónicos, y los vamos a asociar, por supuesto, inmediatamente con los 5 puntos de Le Corbusier. Aquí vemos a la derecha arriba lo que es la Ville Savoie, el producto de Le Corbusier, también que es un emblema para explicar su arquitectura y los 5 puntos, los 5 puntos que él propone para resolver la arquitectura esta del movimiento moderno. ¿Cuáles son esos 5 puntos? La planta libre, la arquitectura sobre pilotes, ¿Sí? Hola. Ventana corrida, profe. Ventana corrida, sí. La terraza jardín y el paseo arquitectural. Recuerden que esto del paseo arquitectural está absolutamente unido, como les dije en la clase pasada, con el arte, cuando aparece esa cuarta dimensión que es el movimiento, ¿sí? Que también va a estar asociado a lo que hablamos cuando hablamos del cubismo, a la fotografía, al cine. Es decir, ya vamos a poder no solamente mostrar imágenes fijas de alguna manera, sino que vamos a ir aprovechando lo que el hombre en ese momento que está en la vanguardia va descubriendo. Entonces, fíjense, tenemos los dos bloques, las dos viviendas taller, unidas por una pasarela. En este caso de la Casa Roja, que es la de Diego Rivera, y esta es la de Frida Kahlo. La de Diego Rivera, fíjense, la ventana corrida, pero además este artista necesita, lo pueden ver acá en el corto, lo vemos después más adelante, para su tarea mucha iluminación natural. Entonces tiene esa terminación en la cubierta a modo de una especie de nave industrial, ¿sí? Mientras que la casa de Frida Kahlo, la ventana corrida de alguna manera está de alguna manera transformada en estos paños que son mucho más iluminados, que permiten mayor iluminación que en el caso de la casa de Diego. Cuando hablamos del movimiento moderno y de esta arquitectura moderna, sabíamos que cuando se hablaba de eso se solía decir es el juego sabio de los volúmenes blancos bajo la luz. En este caso estamos bajo ese juego, ¿sí? Pero aquí ya no más como volúmenes blancos. Aquí está la imagen del color, de estos colores saturados que se incorporan en la arquitectura, que forman parte de ella, que este ejemplo no sería lo mismo si esto fuera blanco, y que eso viene también de ese pasado y esa tradición, esa identidad con la que los mexicanos se identifican también en la arquitectura. Ese pasado prehispánico
que les trae, digamos, todas estas reminiscencias y el uso de tintes, de colores absolutamente saturados. Aquí vamos a ver entonces cómo este caso está mirando también al lugar en donde se implanta. Una aclaración que hoy les hacía la arquitecta Medina y que también se les hago yo, que es, porque a veces ustedes van por allí con ciertas muletillas viendo estos ejemplos. Fíjense lo que es el cerco, ¿sí? Está construido, es un cerco vegetal, digamos, construido por cactus, ¿sí? Estos elementos verticales a modo de parantes, ¿no es cierto? Eso, el utilizar ese tipo de, o fíjense esta otra, yo le llamo pita, esta no sé cómo le llaman ustedes, el utilizar esa vegetación autóctona de alguna manera no quiere decir que esto sea regionalismo. El regionalismo es un movimiento que lo vamos a ver recién en la segunda parte del siglo XX. Esto es el uso de la región para poder construir, digamos, de alguna manera esta arquitectura. Perdón. Aquí vemos otras imágenes. Esta, como les decía recién, es la casa de Diego Rivera. Habíamos visto la ventana corrida en aquel sentido y aquí vemos este gran muro vidriado y este corte, digamos, a modo como de sierra como arquitectura industrial. Fíjense cómo el juego de esta escalera, que es la que permite el ingreso a la casa de Diego, también nos está llevando a eso que decíamos del paseo arquitectural. Fíjense la comunicación que tienen estos dos bloques, digamos, de vivienda-taller entre la casa de Diego y la casa de Frida. En este caso, sobre la casa de Frida también tenemos esa famosa terraza, que no va a ser una terraza jardín porque tenga verde, pero sí va a ser un lugar en el que nosotros lo podemos utilizar como eso. Fíjense también la arquitectura sobre pilotis, ¿sí? Y cómo todo está, en este caso particular, así, aquí vemos una relación con ese entorno y ese paisaje. Ahora nos trasladamos a Brasil. En este caso, un arquitecto, Alfonso Reidi, que es el que nos presenta este ejemplo de arquitectura residencial que ya no se propone ser un rascacielos, sino que se propone ser como un gran edificio en el que puedan converger una serie de actividades, además de la residencial, que es la más importante. Este gran edificio que actúa como una cinta, como un borde, va siguiendo la topografía del lugar. Esto también es una relación con la región. No quiere decir que sea regionalismo, ¿sí? ¿Cómo se conforma este edificio? Fíjense lo que tenemos aquí como antecedente. La unidad de habitación de Marsella, ¿sí? Los 5 puntos del Corbusier, planta libre, pilotis, la terraza jardín, por dentro ese paseo arquitectónico y las ventanas corridas. Aquí prácticamente verificamos todo lo que está planteado en los 5 puntos. Y esto es una especie de unidad de habitación de Marsella curva, ¿sí? Como para llamarlo de alguna manera. Este edificio, que aquí vemos la planta, se conforma por toda una serie de equipamientos aquí, desde piletas, gimnasios, teatros, etc. Y se llega a este edificio concretamente a través de una especie de puente y se accede al edificio en este nivel intermedio que sería para nosotros como el segundo piso o el tercer nivel. ¿Qué tenemos por encima y por abajo? Normalmente son habitaciones, viviendas, perdón, en dúplex. Entonces tenemos 2 niveles hacia abajo de ese nivel de ingreso y otras 2 viviendas hacia arriba, es decir, 4 niveles. Fíjense cómo esto actúa en el paisaje de una manera totalmente diferente. Es decir, por un lado está implantado en el paisaje, pero además lo está teniendo en cuenta.
todo lo que es estos edificios que les dije son los que aportan, digamos, a toda esta población que habita en este conjunto residencial. Aquí lo vemos más de cerca. Fíjense cómo esto ya no tiene nada de ornamentación, como podíamos nosotros llamar en algunos otros momentos de estudiar esta arquitectura hacia el exterior. Y aquí sí podemos ver cómo se manejan estas cintas, digamos. Esta, por ejemplo, de estos, fíjense, esta de aquí abajo a la izquierda es ese piso intermedio. Esto no tiene construcciones como sí lo tiene la unidad de habitación de Marsella, y a la vez hace como de un espacio de sombra para poder recorrer, ¿sí? Fíjense cómo se conforma a partir de estos elementos, que es la estructura y que va quedando, libre en cada uno de los, de este nivel. Fíjense también hacia arriba cómo esto queda como una fachada, ¿no es cierto? Aquí están esto que decíamos de los dúplex, como en 2 niveles, y este sería como el nivel de ingreso a esas habitaciones, en donde a través de un trabajo de cribado, que aquí se ve como una especie de muro completo, ¿no es cierto?, por fuera, por dentro nos hace pensar, digamos, en estos espacios intermedios, en los que estamos regulando la temperatura y también la iluminación. Esto, por supuesto, que es un clima cálido, ustedes conocerán cómo es en Río de Janeiro, así que esta es, digamos, un poco la conformación y distribución de este ejemplo. Esto es 1950. En el mismo complejo, aquí podemos ver el caso de del natatorio, de la parte de gimnasio, digamos, que es este edificio de acá, ¿sí? Que allí ya está mostrando otro tipo de arquitectura que tiene mucho más que ver con la arquitectura que usaba el hormigón armado, relacionado, por ejemplo, con Pierluigi Nervi, ¿no es cierto? Y que después también nosotros podríamos verlo aquí en Latinoamérica, porque va a llegar a México también esta línea, digamos, del movimiento moderno. En este caso, ¿qué es lo importante para mostrarles? En cómo estos muros ya no son blancos, ¿sí? Por un lado tienen incorporado los colores desde el azul al blanco, pasando por todos los distintos niveles de saturación que se utilizaba en la arquitectura colonial portuguesa original y que después se trajo aquí a Brasil, en casos como Bahía, es decir, en muchos de los claustros de conventos nosotros vemos este trabajo, ¿sí? ¿Esto sería un proceso de mestizaje también entonces de la arquitectura? Sí, lo que pasa es que acá tenemos como varios niveles. Por un lado es la transculturación de Portugal a Brasil, pero también se transculturó en el periodo colonial, ¿sí? Entonces tenemos como una utilización de colores y de técnicas que son, digamos, originales, pero obviamente digamos, este manejo de lo curvo, ¿no es cierto?, que es lo que tiene Brasil de diferente, inclusive vamos a ver otros ejemplos en la arquitectura religiosa, como está usado esto, hace un poco a ese proceso también de mestizaje, ¿sí? Aquí, ahora nos vamos a trasladar a Uruguay. Uruguay muchas veces ha sido también un lugar de vanguardia para lo que son las líneas arquitectónicas y para absorber lo que son nuevas corrientes de vanguardia, ¿sí? En este caso vamos a ver la casa del arquitecto Julio Vilamajó, que es de 1930. Fíjense, nuevamente estamos hablando de periodo de entreguerras. Las otras manifestaciones que hemos venido viendo a veces son un poco posteriores, es como lo que pasó con Brasilia. Cuando se hizo Brasilia ya había sucedido lo del Team 10 en realidad, ¿sí? Estábamos ya superando eso, pero obviamente todas estas obras no son instantáneas en su realización. En este caso, ¿qué nos propone el arquitecto Vilamajó? Esto ya no tiene como un aspecto de una vivienda, ¿no es cierto? Hemos pasado a otros términos.
En un lote como bastante angosto, resuelve la vivienda. Yo no sé usar los punteros, chicos, y se me pierde la flecha, no sé por dónde anda. Bueno, arriba a la izquierda tenemos la planta. Fíjense que hacia la derecha, en ese mismo dibujo, tenemos como dos niveles que son terrazas, que los podemos ver en la foto de abajo. Y el ingreso principal, ¿de quién es? Del automóvil, ¿sí? El automóvil es el protagonista, digamos, de ingreso de esta vivienda, aunque por fuera, digamos, no lo parezca. Además del automóvil tenemos el núcleo de circulación. Y esta vivienda se va a desarrollar, fíjense ustedes, en 5 niveles, en realidad. En la planta baja vamos a tener lo que es este ingreso y servicio por escaleras, ¿no es cierto? Ingreso del automóvil. En el primer piso vamos a tener el área de estar, cocina, etcétera. En los otros niveles vamos a tener también algunos lugares como de más intimidad, digamos. En el cuarto nivel de dormitorios y en el último nivel va a estar el atelier del artista. Fíjense en este corte cómo a medida que vamos subiendo van apareciendo estas terrazas, ¿sí? Inclusive aquí en la foto van apareciendo el tema, por ejemplo, la idea de la terraza jardín aquí está presente, ¿sí? Aunque estamos muy al principio, de alguna manera, en este 1930. Pero por otro lado... Silvita, disculpa. Si das sí. Enter, a lo mejor sobre la pantalla aparece la otra imagen, porque debe Sí, ser... sí, ahí voy. Ah, ahí estaba, gracias. Sí, perdón. Me parecía que aparecía después la otra. Sí, gracias, Mara. Aquí veíamos los distintos niveles. Ahí va uno, para poder ver cómo esto se organizaba, esto que les contaba. Vamos a ver también cómo esto, fíjense, esta especie de terraza con piscina estaría en este nivel, ¿sí? Perdón, en este, ¿sí? Digamos, no es una pileta, ¿no es cierto?, sino que es un espejo de agua. Y van a aparecer, sí, la estructura que va a ir como formando hacia afuera como un borde de ese nivel, que es esto que vemos aquí en la foto. Y por otro lado, en el interior, fíjense cómo actúan. El tema de la circulación, de la iluminación, ¿sí? Que también va a ir teniendo esto que decíamos del famoso tema del movimiento en esta arquitectura. Por otro lado, en el exterior, aparecen algunos esbozos, fíjense, en estas especies de rajas horizontales que veíamos aquí, un esbozo, podríamos llamar, de lo que es la ventana corrida. Pero el tratamiento de la superficie tiene una particularidad totalmente diferente, porque inclusive aquí ustedes van a ver, de repente tengo una ventana corrida, pero tengo otro tipo de aberturas. ¿Qué es esto que aparece aquí? Una serie de elementos cerámicos y además aparece, digamos, esa otra especie de cara, así que de alguna manera nos está marcando un personaje particular. Es decir, esto ya no es el volumen, por eso es como que va mutando entre el volumen puro, pero ese volumen puro a la vez voy tratándolo, porque quizás no logro despedirme de lo que es la ornamentación. Por otro lado, aparecen en algún caso la ventana corrida, pero el resto no lo son. Por otro lado, sí aparece el recorrido arquitectónico a través del movimiento de la escalera, aparece el automóvil también como cosa nueva, y aparece algo de la terraza jardín, pero evidentemente esto todavía no es la arquitectura moderna. Obviamente que esto es vanguardia, pero no llega a ser todavía lo que es arquitectura moderna. Fíjense por fuera cómo se ve esta vivienda en la que están dejando, digamos, como estas vigas que van conformando de alguna manera, y hay, sí, un juego de volúmenes hacia el exterior, pero no son blancos, tiene esa otra textura. Aquí tenemos otra imagen interior también. Y ahora nos volvemos a Buenos Aires.
caso particular de vivienda, pero que está, fíjense, absolutamente dentro de este lote, en la parte posterior de ese lote. Fíjense el corte, cómo funciona este edificio. Los autores son Bonet, que es un ingeniero, Ferrari Ardoy y Kurchan, que van a ser uno de los grandes equipos también que van a trabajar en este momento en Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires. Este es el edificio Los Eucaliptus, cuya idea era justamente dejar o entregar, digamos, a la ciudad este espacio urbano, que es como toda esta especie de jardín anterior, en la que aquí también aparece una arquitectura, que lo podemos ver aquí, que es de un solo nivel, que es un restaurante. Todo el tratamiento paisajístico, fíjense que es totalmente orgánico, y que es lo fundamental en este caso. Aquí aparece este edificio en que utilizamos nuevamente esa estructura, como veíamos recién en la casa de Vilamajó, que está de alguna manera separada de lo que son los muros del envolvente. Pretendo mostrar toda esa estructura de alguna manera para reconocer lo que es la estructura resistente del envolvente. ¿Y cómo resuelvo el envolvente? A través de estas especies de parasoles, aquí estoy utilizando metálico, y también con el uso del color en estos otros planos que van a ir apareciendo, rojos, verdes, amarillos, azules. Esta utilización, por ejemplo, del color, en este caso, fíjense aquí también, nos va a llevar a relacionarlos también con una de las corrientes que es el neoplasticismo. También hay tipologías diferentes en este edificio, algunos son dúplex, otros son monoambientes, etc. Y como decíamos, esto es uno de los ejemplos también de arquitectura de edificio en altura residencial de este momento. Aquí vemos algunos detalles, fíjense como que aparece aquí esto que llamábamos lo de la terraza jardín, ¿sí? Estos arquitectos también han estudiado en Europa, entonces también se han nutrido de esta propuesta del movimiento moderno de primera mano, ¿no es cierto? También se dedican a realizar no solamente arquitectura, sino que hacen también lo que es diseño de interiores, pero fundamentalmente diseño de equipamiento. Uno de los sillones más famosos que se realizó en cuero es el sillón BKF del año 38, que también lo realiza este grupo, que se va a llamar después Grupo Austral, que va a tener algunos integrantes que forman parte de ese grupo, algunos se van, etcétera, pero que también van a ver que el Grupo Austral construye mucho en este momento. Otro ejemplo más, también en Buenos Aires, esto en las afueras de Buenos Aires, en San Isidro, que corresponde a uno de los arquitectos de recién, a su casa particular. Él es ingeniero, el ingeniero Antonio Vilar, y que nos trae, perdón, no es de la casa anterior, es un problema mío. Aquí, ¿qué propone este ingeniero? Tomando como base lo que es lo estructural, es decir, él no tenía formación de arquitecto, pero obviamente que todo diseño ya está de alguna manera casi compartido en ese momento y se manejaban en determinados núcleos de diseñadores que podían tener conocimiento de estas nuevas modos de realizar arquitectura. ¿Qué es lo fundamental que él hace? En la planta ustedes van a ver que es irregular, ¿sí? Sobre todo en esta parte del ingreso, y que vamos a trabajar como una especie de entrantes y salientes. Lo principal es ver cómo él utiliza la estructura, fíjense estas columnas que aparecen allí, para hacer en esta parte una planta libre, ¿sí? Que es esta parte de aquí del ingreso. Por otro lado, vamos a ubicar esta parte superior, digamos, que va a funcionar como terraza sobre esa planta libre, es decir, vamos a ir teniendo nuevos pilotes,
planta libre en una parte, la terraza jardín, pero a la vez también va a seguir este mismo modelo de ir como marcando los bordes con la estructura. Fíjense que él no hace un balcón en este piso superior solamente con una baranda a modo de aquellas barandas de los barcos, que también es un tema presente, sino que él enmarca ese espacio intermedio con esta viga que también es curva. Y esta parte superior de la terraza jardín también va a ir siguiendo ese quiebre, ¿no es cierto?, para darle conformidad a este volumen. Fíjense los interiores, cómo se maneja también el tema de la incorporación del paisaje, es decir, tener en cuenta en dónde está la obra, ¿sí? Vuelvo a decir, esto todavía no es un regionalismo, pero tiene mucho que ver también con eso. Fíjense el uso de el hierro, digamos, en estas barandas, en realidad de metálicas, el uso de, obviamente, estructuras de hormigón para hacer este tipo de arquitectura, lo que son las aberturas. Y ahora, ¿cómo se llama esta casa? ¿Alguien sabe? La Casa del Arroyo. La Casa del Puente. La Casa del Puente. Ahí me gusta más, claro. Hay un arroyo, sí, pero le llamamos la Casa del Puente. Bueno, esta casa, yo creo que también es de esas que uno ve un esquema de esta casa y ya sabe de qué se trata, como la Ville Savoie, para nosotros, ¿no? Yo creo que es un orgullo tener esta casa aquí. La resuelve el arquitecto Amancio Williams para su papá, Alberto, que era pianista, y esto está situado en Mar del Plata. También se le llama la Casa del Arroyo, ¿no? Porque, para jugar un poco con ustedes, porque esta casa pretende atravesar el arroyo que pasa en ese terreno. Esto se conforma como un gran terreno, ya vamos a ver un esquema en planta de cómo se organiza, pero fundamentalmente, ¿qué es este edificio? ¿Volvemos a ver los 5 puntos? Sí, volvemos a ver. Porque, a ver, no vemos pilotis y no vemos una planta libre porque tenemos que resolver cómo se sostiene ese edificio sobre un arroyo. Pero sí vemos la ventana corrida, vamos a ver como es el paseo arquitectural, de otra forma, cada uno lo plantea diferente. Vamos a ver la ventana corrida, vamos a ver lo que puede haber sido una terraza jardín, ¿sí? Es decir, están siempre presentes esos elementos. Aquí lo analizamos un poco mejor. En este esquema aquí en planta, tenemos la casa de Alberto, del padre. Esta creo que es una casa del cuidador, esta curva, y aquí esta otra es la de otra familiar, pero están todos en el mismo terreno. Ese es el arroyo que tiene que atravesar, y fíjense cómo es el corte de esto. El ingreso es de ambos lados por esta especie de escalera que tiene una huella bastante grande, ¿sí? Forma curva, voy subiendo y llego a este nivel. En realidad, como ustedes ven, es un solo nivel. ¿Cómo está organizado esto? Tengo un núcleo como más rígido, central, que es lo que se corresponde con la circulación, y hacia lo que es la parte superior, en este caso, tenemos el área pública y el área privada, con todo lo que son habitaciones, cocinas, baños, etc. Este sería aquí a la izquierda el esquema de cómo funciona esto. Es un esquema muy simple, pero tiene que ver con esa idea de poder manejar nosotros con cómo esta arquitectura se resuelve con un lenguaje de una arquitectura moderna. Este yo considero que es uno de los grandes ejemplos, creo que están casi a la altura de la Ville Savoie, en la que nosotros todavía podemos disfrutar de ella. Tenemos, entonces, también una relación entre el interior y el paisaje. Estas son las imágenes del interior, ¿sí? Esta es la escalera que les decía,
¿sí? Una escalera como bastante cómoda para llegar. Esta es el área de servicio. Fíjense aquí el piano, les voy a mostrar el piano, que es el hito, digamos, dentro de la arquitectura. Está aquí en este ángulo de la izquierda abajo. ¿Y qué veo en el mobiliario? Fíjense, descubro ese sillón BKF, es decir, que eso ya forma parte de lo que es esa arquitectura. Este núcleo central está todo revestido en madera, y si ustedes se fijan un poquito más en la planta, van a ver que tiene todo tipo de placares y todo tipo de servicios, digamos, que es como bastante racional en el uso del espacio. Aquí está por fuera, nuevamente, la incorporación de este edificio en este lugar. Obviamente es un objeto aislado en este jardín, de alguna manera, que nos propone el cruce de este arroyo en un barrio de Mar del Plata. Ahora vamos a tratar de ver, disculpen que el tema de la hora, vamos bien, me quedan 10 minutos. Sí, ¿Es Lita. así? Sí, uy, bueno, estoy atrasada, disculpen. 12 en realidad. Sí. Ahora vamos a ver esa otra línea de la que estábamos proponiendo al inicio de este teórico. Esto es lo que nosotros vamos a llamar la línea de la tradición. ¿Qué es lo que encontramos? En esta línea de la tradición... Ay, me están volviendo loco entre timbre y teléfono, disculpen. Vamos a encontrar lo que nosotros le llamamos el neocolonial. Que no va a ser uno solo, sino que van a ser una serie de distintas líneas que pueden ir confluyendo, se mezclan, van hacia algunas raíces o hacia otras. Esto de neo significa siempre una evasión. Es una evasión o al pasado, o a las raíces, o buscando la identidad, etc. Esto nos va a llevar a nosotros a ver en esta primera parte del siglo XX, en Argentina, el nacimiento de una línea dentro de esto que le llamamos neocolonial, que la bautizamos como Restauración Nacionalista, a partir de un libro que publica Ricardo Rojas en 1909. Por eso decimos 1909-1910, nace la Restauración Nacionalista. ¿Qué es lo que nos propone? Pensar que, por un lado, recuerden, 1910, se cumple 100 años de la Revolución de Mayo. Entonces, para ese aniversario se invita a los reyes de España, que no van a venir ellos, pero sí la infanta, para poder hacer esa gran celebración aquí en la Argentina. Es decir, estamos en un momento en el que estamos mirando un poco atrás. Ya no habíamos querido mirar a España durante el siglo XIX, pero ahora empezamos a establecer lazos con el mundo. ¿Qué es lo que nos propone en dos palabras el texto de Ricardo Rojas? Que a través de la educación es como que vamos a poder ir salvando un poco a través de la educación por la música, las artes, también la arquitectura, que nos van a llevar también a buscar. En este caso, fíjense, acá vemos muy rápidamente, porque lo vamos a ver un poquito después, el Teatro Cervantes, 1921, que va a ser una especie de réplica de un modelo del siglo XVI, que es la Universidad de Alcalá de Henares. Esta que está aquí abajo. Esta arquitectura es la que nosotros llamamos Renacimiento, casi manierismo español, cuya línea particular en España se llama plateresco por el trabajo de los plateros en este tipo de material. Entonces, como que se transfiere un poco ese nombre a este trabajo que se realiza en fachada, porque es un trabajo de mucho detalle. Por otro lado, en el otro extremo, vamos a ver que allá habíamos empezado a abrirlo cuando vimos la cultura y lo que era el peronismo, con lo que es el neocaliforniano. El neocaliforniano
se va a inspirar, digamos, en estos modelos de las misiones franciscanas de California, o sea, en el sur de Estados Unidos, que fueron colonia española y que después pasaron estas zonas a Estados Unidos, pero en realidad era la zona como más española que había, en donde había misiones religiosas. Y así vamos a ver ejemplos como el chalet californiano en su lenguaje. En 1960 se va a producir también otro quiebre de estos que parecen cada tanto en nuestra línea de tiempo. Y en el centro, digamos, de este movimiento neocolonial estaría como una especie de neocolonial propiamente dicho, en donde por un lado se va a un pasado, pero en América, obviamente que cada uno va a ir a su propio pasado. Aquí en Argentina vamos a tener un ejemplo que lo vamos a ver después, que va a ir a Arequipa, a Potosí, a esta arquitectura colonial, siglo XVIII. Otra que va a tener la impronta de la Casa de Tucumán, también siglo XVIII. Es decir, va a ir moviéndose, un poco buscando en nuestras raíces lo que había, por un lado, de lo español que había en esta Latinoamérica, y por otro lado, lo que es también lo aborigen, ¿sí? Buscando en la raíz aborigen. Y esto se va a llamar concretamente neoindigenismo. En estos casos va a haber en Bolivia, por ejemplo, un neotiahuanacu, y en lo que es en México vamos a encontrar neomaya, neotolteca, etcétera, que se va a manifestar, por ejemplo, en la exposición de Sevilla del 29. Me voy a apurar así, disculpen un poquito. El Palacio Noel en Buenos Aires, hoy es el Museo de Arte Hispanoamericano. ¿Qué nos propone este edificio? Nos propone 2 viviendas, fíjense, este es el lote, ¿sí? Aquí tenemos toda esta parte, es de jardines, entonces tenemos una casa que corresponde, no me acuerdo el hermano, y otra es de Martín Noel, que aquí tiene su estudio, que es el arquitecto, y su vivienda. Esta es para el hermano. La que estamos viendo, esta es la fachada sobre la calle. Fíjense el lenguaje al que se va empezando a referir, es decir, toda esta concentración de decoración en los ingresos y en las aberturas, fundamentalmente en las plantas bajas y no en estas aberturas menores. En el interior, este es el ingreso a esta vivienda. Fíjense también la profusión de este lenguaje, estas columnas salomónicas, los quiebres de estos arcos, estos especies de escudos que van a aparecer, la herrería, el balcón, como nosotros decimos el balcón limeño, que en realidad estos son también de otras áreas árabes, y el tratamiento del jardín, de estas especies de patios andaluces, con fuentes, con elementos también de azulejos, etc. Y fíjense cómo en todos los rincones va a aparecer la arquitectura. En realidad van a estar casi los muros blancos y sobre eso yo voy a incorporar ese lenguaje al cual adhiero. Esta es otro ejemplo, la casa de Ricardo Rojas, aquel escritor que decíamos que había escrito ese libro que era como el fundamento para este movimiento de la restauración nacionalista. ¿Cuál es la fachada principal? La Casa de Tucumán. Fíjense cómo se traslada un modelo pensando, la Casa de Tucumán, el techo 2 aguas con las tejas, todo esto se ha trasladado de alguna manera, prácticamente parece como una especie de impostación, no digan que es eso, pero parece un poco la copia fiel de ese modelo. ¿Cómo se estructura esta vivienda? Tenemos un patio principal, este es el ingreso, tenemos un patio secundario y este sería un poco el corazón de la vivienda, que es un salón de reuniones. Lo veamos un poco más en el interior. Este es ese patio principal, es decir, esta fachada, que es la que nosotros decimos que es arequipeña o que también nos hace recordar a Potosí,
¿sí? Al colonial, en el que usaban un tipo de piedra absolutamente labrada con personajes. Fíjense, las sirenas, ¿recuerdan? Aquellas de San Lorenzo en Potosí. Hasta los pilares, ¿sí? Van a estar revestidos con este material, y hasta estas aberturas que están a los lados de esta puerta principal, que también van a tener ese lenguaje muy trabajado de la piedra. Fíjense también el tema de que aparecen las fuentes, ¿sí? El interior de la biblioteca, que aparecen aquí sosteniendo esta estufa. Aquellos personajes que habíamos visto en Tiahuanaco, ¿sí? Estos dos especies de atlantes o algo por el estilo, más, fíjense, estas guardas, y fíjense también el detalle, cómo acá se está metiendo en estos lugares para guardar libros el Art Deco de alguna manera, que nos hace recordar a las guardas también que nosotros vemos en toda la arquitectura inca, ¿sí? Fíjense el uso de los colores de estos animales que aparecen aquí, representados en esta especie de friso superior. Después, ahora, digamos, como el otro tema que nos quedaba pendiente, de alguna manera, esto que nosotros hablábamos de la arquitectura del peronismo, que tenía que ver con lo californiano. Estas 4, arriba a la derecha y estas 3 a la izquierda, son los ejemplos de distintas misiones que están franciscanas, que están en California. Es lo que se llama el Mission Style, y que se va a ver representado en nuestra Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional. ¿Qué es lo que yo veo? Por un lado, estas galerías con estas arcadas, fíjense en todos los casos, por supuesto de distintas proporciones, de acuerdo al caso de que se trate. Por otro lado, vamos a ver estos techos a 2 aguas, o depende en estos casos, más aguas, depende de los encuentros y de las alturas de los espacios, recobrando el tema de la llamada teja colonial, ¿sí? En este caso, no solamente aquí en la Escuela de Enfermería va a aparecer esto, sino también en otro tipo de arquitectura que ya lo vamos a ver más adelante, pero que nos está mostrando esta pertenencia, digamos, de alguna manera de ir a buscar ese modelo del chalet californiano. ¿Y cuál es el chalet californiano? Aquí abajo veo a la izquierda el chalet californiano y el otro ejemplo que le vamos a llamar casa cajón. ¿Pero de qué se trata? Este plan Eva Perón, y fíjese la casita que está en la mano de una persona, que es como diciendo la casa es tuya. El detalle de cada uno de estos casos que van a ser, que se van a ir reproduciendo a lo largo de toda la Argentina, en algunos casos más, en otros menos, por supuesto, depende de las provincias, pero que nos representan una estructura en planta. Se me perdió la flecha de nuevo, disculpen. Yo no soy como la arquitecta. Acá está. Fíjense la estructura en planta. Acá estoy a la izquierda, al medio. Un porche, un ingreso a una cocina-comedor, los dormitorios, la cocina y el baño. El núcleo húmedo de alguna manera junto. Esto es prácticamente lo mismo que este otro ejemplo, ¿sí? Tengo un ingreso, tengo núcleos húmedos, tengo dormitorios, depende si son 2 o 3, y así se terminó la vivienda. A veces estas viviendas son aisladas dentro del lote o pueden compartir medianera con otras. Pero ¿qué es lo que cambia fundamentalmente? El lenguaje. Fíjense que el tipo funcional es prácticamente el mismo. Lo que cambia es cómo se resuelve ese ropaje, digamos, que de alguna manera va a tener esta vivienda. Vamos a tener, por un lado, rejas, vamos a tener techo a 2 aguas con tejas, vamos a tener aberturas, ¿sí? Que en este caso no van a tener, en el caso de la vivienda cajón, obviamente va a ser mucho más, de alguna manera, precario el uso de los materiales que se van a realizar. En el caso del chalet californiano también se usa muchas veces una piedra a manera de zócalo
que normalmente se resuelve con una piedra del lugar, ¿sí? Esa es la misma, como decimos, el mismo tipo funcional, uno con un lenguaje y otro no. Es decir, la casa cajón de alguna manera adscribe a lo que es el movimiento moderno, en realidad a esto de prácticamente no tener nada de ornamentación, en ese sentido, ¿sí? Como último caso, vemos rápidamente el casablanquismo. Esto van a ser a partir, esto es lo que decíamos cuando se produce ese punto de inflexión en la década del 60, en 1964 hay una exposición en Buenos Aires que se trata de 14 casas blancas, ¿sí? El curador va a ser Rafael Iglesias y aquí se van a mostrar muchos de estos ejemplos de arquitectura que se han estado realizando, unas especies por allí como de, no digo maquetas, pero casos muy particulares. Fíjense este de aquí abajo a la izquierda, en donde aquí sí está manifestándose esta arquitectura orgánica, pero que podemos verlo en este otro ejemplo, que es la casa de uno de los arquitectos emblemáticos de este movimiento, Eduardo Ellis, y después está Claudio Caveri también. ¿Qué es lo que vemos? La recuperación, ¿sí? De alguna manera de volver atrás. Fíjense cómo son esos muros. Tienen una fuerza, ¿sí? Que no va a ser la de un elemento liviano, sino que va a ser como de alguna manera, ahora, fíjense el perfil, ¿no? Que yo trato de ir recorriendo. En cada una de las aberturas voy a tener una especie de ingreso hacia el interior, ¿sí? Fíjense aquí en el interior, en esta foto de aquí del medio, cómo esa abertura se está, de alguna manera, es una abertura abocinada hacia adentro, que recuerda en alguna instancia también a una arquitectura colonial. Los jesuitas también hacían bastante este recurso de realizar este sistema abocinado. La recuperación de ese muro como envolvente, buscando un poco en nuestra identidad. Por otro lado, el cuidado de estas aberturas, que no van a ser tan amplias y todo tan relacionado con el paisaje como en una sola vez, sino que van a ir buscando esa relación con el entorno a través de especies como de recortes. Por otro lado, esto se va a resolver, por un lado, con un muro, ¿sí? De ladrillo, que normalmente está encalado, bolseado, como le vamos a llamar, y se resuelve la cubierta, en muchos de los casos, con el hormigón armado, es decir, un material, entre comillas, nuevo del siglo XX, pero fíjense que lo están resolviendo con este techo a dos aguas, ¿sí? Cómo se va produciendo ese rescate de esto sin que tengamos en la cubierta las tejas. Está buscando como una forma, como buscando una nueva identidad. ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? La incorporación también de lo que es la chimenea, ¿sí? Que va a ser el centro, el corazón de esta vivienda. Allí vemos más en detalle, ¿sí? Ven aquí el estar, cómo se van estos lugares que también todo es en mampostería. Aquí tenemos un lugar de lectura o de trabajo, esto otro que son lugares para sentarse, los llamados pollos, ¿sí? Como para apoyarse y a través de almohadones uno puede hacerlo, y también se usa mucho el tema de los desniveles en el interior. Disculpen la velocidad con que he tenido que darlo, porque por allí me perdí un poco en el tiempo. Ahora van al esquicio los alumnos de los talleres y nos vamos a encontrar en el Meet del recuperatorio a las 20. A las 20:15 volvemos para la segunda parte de un tórico que va a ser más corto, se los prometo. Gracias. 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 Gracias, profe. Hasta luego. Profe,